no sigue habilitado, ya vamos a ver. Pero tienen que subirlo todo a la plataforma, ¿ya? ¿Está bien? Para todos, tanto para los expositores como para los de participación en clase. ¿Están todos de acuerdo, no? Bien. Entonces, Barrientos, Caucota, Delgado, López, Salazar y Llavé son del grupo número 8. Voy a compartir para que empecemos. Ya. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. Vamos a poner a nosotros sobre el tema de la ciudad industrial. Los integrantes somos Luis Alejandro López, Cristian Raúl Barrientos, Rolly Caucota y Alfredo Salazar Fernández. Ya. ¿Cuatro son? ¿Cuatro son? Cuatro, es que el motivo es que 2 compañeros retiraron. Ya, muy bien. Puede seguir. Ya. Antecedentes. La revolución industrial transformó la vida de la ciudad e hizo posible una mayor productividad que determinó sostener concentraciones demográficas cada vez más densas en Europa y posteriormente en otras zonas del mundo, teniendo un punto de partida en el proceso industrial durante los siglos XVIII y XIX, que requirió la concentración de la mano de obra cerca de las fuentes de energía y transporte. Introducción. El desarrollo industrial del siglo XIX significó la utilización de nuevas tecnologías y la introducción de nuevas fuentes de energía. Esto dio paso a la mecanización, a la eficiencia y, en consecuencia, a una importante proliferación económica. En medio de este proceso, la vida urbana estuvo llena de contraste, con una segregación, o sea, una separación tanto social como espacial de las clases sociales, con la aparición de una riqueza exuberante patrocinadora de estos adelantos, que intentaba ocultar de alguna manera la pobreza del proletariado. Estas fábricas se extendieron creando un nuevo paisaje urbano contaminado con la presencia del humo y de los ruidos. El desarrollo de esta ciudad industrial. Vamos a tomar 4 puntos. Uno es la industrialización y las nuevas tecnologías. Ya durante el siglo XIX se produce un gran estallido de la tecnología y el capitalismo, en el cual ambos se intensifican y se retroalimentan mutuamente. La tecnología es sin duda el corazón mismo de la industrialización, la cual es fomentada y aprovechada por los grandes poseedores de recursos financieros. Estados Unidos, la nueva ciudad. La fuerte llegada de inmigrantes de todo el mundo junto a la abundancia de recursos naturales en el marco de la industrialización fueron los motores para la economía de Estados Unidos. En esta época se consolidaron enormes fortunas gracias a los bajos impuestos y a los costos laborales. Hacia mediados del siglo XIX, su industria siderúrgica aún no competía con Europa, pero esto no impidió el desarrollo de largas ferroviarias. Desde la segunda mitad del siglo XIX, se construyeron rascacielos y edificios comerciales con fachadas de hierro fundido. De ahí, Londres, arquetipo de la ciudad europea. Arquetipo se refiere a modelo a seguir. En el siglo XIX, Londres era el centro financiero del mundo. Tenía un puerto fluvial de actividad intensa y el principio del núcleo industrial del país. Además, centralizaba la red nacional de carreteras y ferrocarriles. Como relaban grandes estaciones, y eran también la capital del comercio de consumo con grandes almacenes. Sin embargo, una tercera parte de esta población vivía en la extrema pobreza. La antigua convivencia de clases sociales en los viejos cascos urbanos dio
dio paso a una diferencia por barrios. Urbanismo. En medio de crecientes problemas demográficos ocasionados por la disminución de la mortalidad y el incremento de la productividad, las ciudades industriales tendían a enfocarse mayormente en la construcción y no en la calidad de vida. Debido a ello se construyeron nuevas viviendas a gran escala y a un precio muy reducido, dentro del cual la separación formal entre barrios cada vez es más importante, pues ya no interesaba el edificio como la calle en función al tráfico. Después, de todo este desarrollo que se dio, hay 5 puntos a tomar en cuenta. El primero es que se fabricaron, las fábricas estaban cerca de los ríos. También había barrios obreros sin ningún tipo de planificación en el entorno de las industrias y sin tener en cuenta para nada las condiciones higiénicas y de salubridad. Las viviendas de los obreros eran pequeñas y compartidas, además no contaban con luz y apenas ventilación. También debido a esto eran un foco de enfermedad y pobreza, por lo tanto también traían consigo delincuencia y prostitución. La ciudad burguesa de trazado reticular con viviendas individuales estaba alejado de las industrias y en definitiva tenía una serie de comodidades impensables para la población obrera. Marco conceptual. La industria es el motor de crecimiento de las ciudades. Son estas las que al demandar trabajo impulsan al desarrollo residencial y comercial, la construcción de vías y la expansión del transporte público, la expansión de la cobertura de servicios de salud y educación. Ahora, ¿qué es una ciudad industrial? Son centros urbanos en los cuales la producción económica está altamente concentrada en la población industrial, o en palabras sencillas, las ciudades con grandes concentraciones de fábricas. Ahora, ¿cuáles son las principales características de las ciudades industriales? Son múltiples fábricas, muchas veces complementarias entre sí, altos niveles de polución, alta concentración de industrias pesadas, robustos sistemas de transporte de carga y pasajeros, especialización en un sector o industria. Los trabajadores también se especializaban en actividades industriales y cuentan con transporte intermodal. Bueno, eso sería todo en mi parte. Bien, gracias. El siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Rolly Caucota Yapura. Yo voy a continuar con la exposición. La problemática, incidencia medioambiental de la industria en las áreas urbanas. Las características de las actividades, construcción, el funcionamiento y el abandono, los tipos de proceso productivo, tecnológico utilizado, el método de producción, las características del medio, la vulnerabilidad, la calidad ambiental, la capacidad de uso. Los tipos de impactos que se dieron son ecológicos, impactos visuales, impactos socioeconómicos. Las causas de estos impactos, la emisión de los agentes contaminantes, la sobreexplotación de los recursos, los cambios y usos de suelo, los efectos. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Los efectos directos e indirectos. Entre los directos tenemos la industria en funcionamiento y la industria en abandono. En las industrias en funcionamiento tenemos el problema de realización con ocupación de suelo, alto valor productivo o ambiental, las condiciones físicas de emplazamiento, del sustrato geológico, morfológico y el clima, las condiciones infraestructurales, de las redes de saneamiento, el abastecimiento de agua, el impacto del paisajismo, el desajuste de la oferta y la demanda. En el área industrial en abandono,
los problemas relacionados por los impactos del paisajismo, áreas degradadas, cambio y usos del suelo, aumento en la congestión y el tráfico, contaminación del suelo. Siguiente. Procesos de industrialización. La industria y el territorio. Tenemos los procesos de crecimiento de carácter acumulativo, como la economía de aglomeración, la economía de urbanización, la concentración espacial del poder económico, la subdesarrollo y dependencia en relación a relaciones desiguales, el desequilibrio territorial entre naciones, regiones, ciudad y campo, y intraurbano. También tenemos en la industria el medio ambiente, el crecimiento de la industria, la degradación del medio, el medio físico, el medio biótico y el medio socioeconómico. En el medio físico tenemos la alteración de la atmósfera, del agua, la alteración del suelo, del paisaje, el agotamiento de recursos. En el medio biótico, la alteración de la vegetación, la fauna, seres humanos. En el medio socioeconómico, tenemos la alteración de sistemas territorial, por ejemplo, las redes de saneamiento infraestructural, usos de suelo. En el sistema sociodemográfico, la composición de la población, estratificación social. En el sistema económico, las actividades productivas. En el sistema cultural, el patrimonio histórico, artístico, valores, costumbres, etc. También tenemos el crecimiento excesivo y el desordenamiento de las ciudades, el deterioro medioambiental y urbano. Eso sería todo de mi parte, ingeniero. Muy bien, gracias, Rolly. El siguiente, por favor. ¿Quién continúa? Buenas noches, Alfredo. ingeniero. Mi nombre es Alfredo Salazar y continuando, análisis metodológico. Bueno, esto está orientado a la ciudad industrial en Japón. Se va a analizar los problemas social, económico, ambiental y la sobrepoblación. En la parte de los problemas sociales en Japón, bueno, Japón en la década del año 1970 hacia 1980 presentó se podría decir, su mejor economía, ¿no? Luego fue en descenso desde esa época. Eso se debe a que no se actualiza, ¿no? Sigue con el mismo método que le dio una buena economía, ¿no? Entre los problemas se tendría la falta de líderes políticos. Una metodología para solucionar este problema sería crear una academia que forme líderes políticos, en los cuales los estudiantes serían seleccionados por una comisión de prestigio que tendría que tener en cuenta la formación, las capacidades y las disponibilidades económicas de los posibles estudiantes, ¿no? También tendría que haber un programa que pueda generar becas a aquellos estudiantes que no tengan la posibilidad de pagar sus estudios. Bueno, de esa academia, el profesorado estaría formado por perfiles de primer nivel procedentes del mundo de la empresa, de la sociología, de las instituciones y de las universidades. Otro problema que actualmente presenta Japón es la falta de jefas, ¿no? Actualmente el 5% de los cargos importantes de las empresas en Japón son ocupadas por las mujeres, ¿no? Una metodología sería incorporar mayor cantidad de mujeres en el mercado laboral. Esto podría ser posible cambiando los estándares laborales, ¿no?
reconociendo que el talento no tiene género. Como otro punto sería reconociendo el trabajo bien hecho, es decir, reconociendo y promocionando el buen desempeño laboral. Luego, podría ser otro punto, hacer críticas constructivas, ¿no? Los posibles errores que se puedan cometer. Otro problema sería el problema de desigualdad social. Bueno, a pesar de que Japón actualmente es un país muy desarrollado y rico, ¿no? Se podría decir, pero sí existe desigualdad social, ¿no? ¿Qué causa la desigualdad social? La desigualdad social se debe a muchos obstáculos, como ser la corrupción, la injusticia en los sistemas fiscales, el crecimiento demográfico, es decir, el aumento de población, el desempleo, el acceso desigual a la educación. Ahora, ¿cómo se podría combatir la desigualdad social? Existe una forma de muchas, ¿no? Una institución, Oxfam Internacional, propone algunos mecanismos. Sería la inversión en proyectos de cooperación y desarrollo, con el objetivo de abrir nuevos canales para donaciones y contribuciones a las clases sociales en vías de desarrollo. Otro punto sería mejorar el acceso a recursos públicos básicos de calidad. También sería incursionar en políticas públicas laborales para brindar mejores oportunidades de empleo dignos y de calidad. Otro punto sería la creación de mecanismos innovadores para exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Luego tenemos los problemas económicos. Dentro de los problemas económicos se tienen las casas abandonadas. Bueno, esto se debe a que Japón actualmente enfrenta un problema, ¿no? Que sería la reducción demográfica, es decir, que su población se está reduciendo debido a que hay una baja natalidad y debido a que más personas fallecen que las que nacen, ¿no? También otra causa sería que las personas del campo generalmente tienden a migrar hacia la ciudad, ¿no? Donde hay mayor oportunidad laboral, principalmente en Tokio, ¿no? Donde se concentran la mayor cantidad de industrias. O también esta causa se debe a que las personas ya mayores no pueden pagar su impuesto de sus casas y se ven obligados a abandonarlas y acuden a irse a su casa de su familia, ¿no? Y el gobierno de Japón implementó una solución, la cual procedió a regalar, ¿no?, las casas que están desocupadas. Otro problema que tiene Japón es la escasez de personal. Esto se debe principalmente a la reducción demográfica. Y una solución que Japón incursionó fue promover atraer a extranjeros, ¿no?, principalmente de Brasil y de Portugal. Otro problema sería actualmente los impuestos son muy elevados en Japón, por lo cual las empresas internacionales de inversionistas prefieren invertir en otros mercados aledaños a Japón que invertir en Japón. Luego, hay un problema también, ¿no?, la baja productividad laboral. Bueno, se podría aumentar la productividad laboral, ¿no?, dirigiendo a los trabajadores, es decir, motivándolos, elevando el orgullo de pertenecer a la organización. Otro punto sería respetar a todos en el más amplio sentido, escuchándoles, solicitándoles su opinión y, por supuesto, tenerlas en cuenta consecuentemente. Otro punto sería tener
tener confianza en las personas y en las que éstas puedan alcanzar. Otro punto sería establecer objetivos claros, precisos, estables y que se conjuguen con los de las personas. Bueno, también se tienen problemas ambientales, ¿no? Debido a la concentración de industrias, principalmente la emisión de productos contaminantes provenientes de las chimeneas de la industria y de los caños de escape de los automóviles, como el dióxido de carbono. Bueno, la más alta contaminación se dio allá por el año 2013-2014, pero actualmente no presenta tan alta contaminación debido a que las personas pueden respirar tranquilamente sin causarle síntomas, ¿no? En la ciudad. Otro problema sería la sobrepoblación. Esto se debe a cómo está distribuida la población en Japón. En el área metropolitana de Tokio viven aproximadamente 40 millones de personas, lo que vendría a ser un tercio de la población de Japón. Bueno, esto causa una sobrepoblación, ¿no? en una área pequeña. Esto se debe principalmente a que en Tokio se concentran la mayor cantidad de industrias. Sus pobladores tienden a irse ahí, a esa ciudad, porque ahí hay más oportunidades laborales y además pueden alcanzar una mejor calidad de vida. Pero a esta problemática del gobierno de Japón, ¿no? Lo que hace es incentivar que las empresas puedan ir a situarse en otro lugar, pero para que esto suceda, el gobierno de Japón lo que hace es incentivarle económicamente, ¿no? Eso sería mi parte. Va a continuar mi compañero. Muy bien, gracias. El siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Mi nombre Barrientos. es Cristian Barrientos. Yo le voy a exponer un poco sobre lo que son los lineamientos estratégicos de solución. Bueno, igual me voy a basar en base a Japón, digamos. Como ya se sabe, Japón es una ciudad industrial y bueno, la ciudad industrial, como sabemos, son centros urbanos en los cuales la producción económica es altamente concentrada en la producción industrial. Pero en este tiempo se han presentado algunos problemas en estos últimos años y en este tiempo de la pandemia. Y Japón ha buscado cómo revertir estos problemas o cómo darle solución, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo enfrenta Japón los problemas de la pandemia y cómo afectó la economía mediante los problemas demográficos? Japón actualmente actualmente está atravesando por una crisis demográfica que va en aumento debido a la pandemia y es debido directamente al coronavirus. Muchas personas, como ser mujeres, principalmente se cuidan, digamos, de no quedar embarazadas en este tiempo, digamos, y de no criar bebés, digamos, debido a esta enfermedad. Y también Japón tiene la sociedad más envejecida del mundo y según pronósticos se espera que un 35% de su población tenga alrededor de 65 años o más en aproximadamente el 2050. Estos son los riesgos son riesgos altamente para el crecimiento económico y para las finanzas públicas. Bueno, también por otro lado, la Asociación Japonesa de Pediatría advirtió de la caída de la tasa de natalidad. Dice que esto podría acelerarse en los 10 años debido a la pandemia, una tendencia que no solo podría acabar con la medicina pediátrica, sino que también puede tener efectos de grande alcance. Y siguiente. Bueno, al mismo tiempo las generaciones más viejas, se podría decir, están viviendo cada vez más años debido a debido al avance de la medicina, lo que significa que las inversiones en salud y pensiones deben ser mayores. Bueno, Japón
ha planteado alguna propuesta, ¿no? O ha planteado lo siguiente. Por una parte está motivar a las personas a tener más hijos. Este punto no ha dado resultados debido al coronavirus, ya que las mujeres y las personas se cuidaban de no tener hijos, ¿no? De no traer, debido a esta enfermedad. Por otra parte, se decidió aprobar unos proyectos de ley para ayudar a los ciudadanos a trabajar hasta los 70 años. Sí, siguiente. Las nueve también se han implementado nuevas leyes que llaman a las empresas a eliminar la edad de jubilación o simplemente elevar o permitir que sus trabajadores puedan trabajar después del límite, que es 65 años. Por otro lado, están dos proyectos que motivan a las compañías a contratar a adultos mayores como independientes o asignarlos a otras tareas. También se plantea disminuir los beneficios de los empleados que tienen entre 60 y 64 años. Siguiente. Ya. Japón también sufre los problemas sociales y económicos en un país sin jefas. ¿Por qué se dice en un país sin jefas? Las mujeres, debido a que las mujeres ocupan un 5% de los puestos directivos en lo que son las empresas y los altos cargos, ¿no? Y bueno, en la industria también, como se sabe en Japón, digamos, en la industria tiene una alta producción de automóviles y la parte tecnológica. En estos sectores las mujeres cuentan con un por ciento de 1 a 2% en alto cargo. El mayor porcentaje se lo atribuye directamente a los hombres. Siguiente, por favor. Las mujeres en puestos de responsabilidad de administración no llegan al 12%, mientras que en otros países occidentales se rondan entre 30 y 40%. Como soluciones, como una solución, se está aumentando las contrataciones permanentes de mujeres, ya que las mujeres por lo general, digamos que tenían trabajo en empresas, qué sé yo, tenían a tiempo parciales. Entonces, como una medida de solución, se la están contratando permanentemente. Y el número de trabajadoras ya es significativo en algunas industrias, como puede ser la de seguros, donde se han alcanzado el 20%. Bueno, la incorporación de la mujer ha aumentado progresivamente en lo que llega a ser la industrialización que hablaríamos de Japón. Siguiente, por favor. Ya. Incorporación de extranjeros a la fuerza laboral en Japón es crucial para reducir el déficit de trabajadores. Bueno, cuando el ministro de Japón afirmó que en 1986 que el nivel intelectual en Estados Unidos era inferior al de su país, porque ahí había una población elevada de negros, puertorriqueños e hispanos. Entonces, sus palabras causaron un gran revuelo en Estados Unidos, en parte por su condición. En Japón tienen, como se dice, una tendencia a aislarse, ¿no? de otras personas que no pertenezcan a su nación, ¿no? Es como un orgullo de nación homogénea, ¿no? Construida en torno a una estricta política migratoria. Ya, siguiente. Ya. ¿Cómo pretende Japón atraer 300.000 trabajadores extranjeros? Bueno, Japón es la nación que envejece o que tiene la nación más envejecida del mundo, ¿no? Hace un par de años anteriores, cuando alguien que no era originario de Japón, digamos, iba a Japón, era mirado, como se dice, de una manera extraña. Incluso han habido problemas de eso, ¿no? Pero hoy en día se pueden ver cosas que antes no se veían, trabajadores de otro lado, no, migrantes de otro lado que están trabajando en puestos como
en locales, en cafeterías, en hoteles y otros locales. En resumen, se puede decir que Japón, debido a estos problemas demográficos y debido a la pandemia, y se ha visto afectado se ha visto afectado económicamente. Entonces Japón se está internacionalizando y este proceso está cada vez más acelerado. Japón necesita llenar vacantes en el mercado laboral. La fuerza motriz es el cambio, es el cambio demográfico. La población en Japón está envejeciendo, como se dice, mucho más rápido y por el 2050, como les mencionaba anteriormente, se prevé un 35 a un 40% de su población que sea de entre 60 y 65 años. Siguiente, por favor. Bueno, como se sabe, en Japón igual se realizan los Juegos Olímpicos y en Tokio se aproximan los Juegos Olímpicos 2020 que se suspendieron debido a la pandemia. Bueno, los preparativos para los Juegos Olímpicos en Tokio del 2020 es el resultado es una nación que necesita desesperadamente llenar, llenar, digamos, vacantes para trabajar, ¿no? Para trabajar en lo que es en armar todo eso, preparar los Juegos Olímpicos. Eh, Esa inminente crisis demográfica no agarró al país de sorpresa, porque eso ya era algo previsto, digamos, años antes, pero como ya siempre han tenido esa idea, o no sé cómo le pueden decir, digamos, de que siempre se han acostumbrado, digamos, a tener su misma nación, digamos, una nación homogénea. Entonces, los distintos gobernantes han resistido, digamos, a tomar medidas drásticas, pero ahora el problema se ha acrecentado y, bueno, se han visto obligados a tomar, digamos, una solución urgente, ¿no? El primer ministro igual dice, Shinzo Abe, quiere traer trabajadores extranjeros a cambio de salarios muy bajos y esto ha causado una polémica en diferentes partes del mundo y especialmente ¿cómo se llama? Han habido varias críticas, ¿no? Respecto a eso como una parte de explotación, ¿no? Bueno, la escasez de mano de obra en la construcción de las estructuras exige ayuda a trabajadores extranjeros, por lo que es algo que no puede, es algo que sí o sí pues, se va a aplicar, ¿no? Aunque siempre han tenido esa ideología de siempre tener una nación homogénea, ¿no? Entre ellos. Siguiente, por favor. Las áreas de enfermería y asistencia a domicilio son una de las que más, una de las que más este, asiste o persiste o necesita trabajadores. Bueno, la área de enfermería y de asistencia a domicilio también siguen en crecimiento, ya que son necesarios para cuidar a las personas ancianas. Entonces se espera más o menos entre 300 a 400.000 trabajadores extranjeros que se mudarían directamente a Japón para ocupar estos puestos eh, en los 5 siguientes años. Pero la iniciativa también ha sido criticada por explotar a trabajadores de igual manera con bajo sueldo y con una alta carga horaria, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué Japón está regalando casa vacía? Bueno, allá hay una palabra que se ocupa que se dice akiya, que es la palabra japonesa para referirse a una casa abandonada. Y como en la tercera mayor economía del mundo hay más de 8 millones de este tipo de viviendas, según cálculos oficiales, municipios de zonas rurales han comenzado a venderlas a precios extremadamente bajos. Incluso se han dicho se han dicho que las ha comenzado a regalar, casa gratuita. Y bueno, estas casas tienen la característica que son casas, se pueden decir, deterioradas, un poco viejitas, ¿no? Pero debido a estos problemas, igual que se han acrecentado, digamos, la disminución demográfica, se han aumentado más esta, así, digamos, de regalar las casas, ¿no? Siguiente, por favor.
¿Por qué el 2022 los adultos serán más jóvenes que ahora? Bueno, los nuevos adultos en Japón podrán hacer algunas cosas, pero otras no. A partir de 2022, los adultos en Japón serán más jóvenes de lo que son hoy. ¿Por qué? No es un descubrimiento científico lo que les permitirá rejuvenecer, sino que es más que todo por el cambio legislativo que reducirá la edad requerida legalmente para ser considerado un adulto de 20 a 18 años. En todo caso, se trata de un cambio histórico en la actual edad de la adultez, que no se había cambiado antes desde el 1876. Siguiente, por favor. Bueno, conclusión general, Japón se ha visto, o bueno, enfrenta actualmente la crisis demográfica más terrible de su historia, ¿no? O más, bueno, que va en aumento y ya esto ya viene hace varios años. Y más que todo el problema es por las personas que su población tiene las personas más ancianas, ¿no? Y esto afecta directamente a la economía y a la industria, ya que sabemos que necesita, digamos, jóvenes para que puedan invertir, hacerse cargo de las industrias y con personas mayores, digamos, tienen poca chance, ¿no? Según según el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social, los mayores de 65 años constituirán casi el 40% de la población de Japón, por allá por el 2060, 2050, 2060. Son datos que pronostican, pero esto es si es que no se logra hacer algo pronto, ¿no? Para revertir dichos problemas. Además un estudio de la firma proyecta que Japón enfrenta una escasez de 6.44 millones. ¿Prende eso, oye? Enfrenta una escasez de 6.44 millones de trabajadores en el 2030. El gobierno espera que todas estas leyes o estas soluciones que se han planteado entren en vigencia este abril de 2021, para así poder solucionar el problema que va en aumento y que afecta como directamente a la economía de Japón. Y bueno, en resumen, igual el crecimiento que se esperaba para este 2021 en Japón era el crecimiento económico mundial era del 5.2%, y bueno, debido a todos estos problemas se pronostica un 2.3%, que esto es directamente al factor principal que es la despoblación. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien. Creo que no falta nadie más, ¿no? ¿Sí? ¿O faltan los otros compañeros? Delgado Gómez, Carla Patricia. No está, ¿no? ¿Participó ella en el grupo o no? ¿A los compañeros del grupo? No, ingeniero, solamente éramos los 4. Ya, entonces no participó. Bien, una vez está por cortarse, nos volvemos a conectar para entrar a la otra etapa en este caso, de participación. ¿Listo? Entonces nos volvemos a conectar, ¿ya? Decía si el grupo quería complementar algo más. No. Bien, en el tema que acaban de exponer, habían 52 participantes de 94. Igual que la exposición anterior, del tema 7, 52 de 94, casi el 50% asiste, ¿no? Entonces, de todas maneras, nosotros estamos tomando nota de todo eso y en cuántos participan y cuántos no. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, yo tengo el 52 compañeros que están participando de 94, igual que el anterior, 52 de 94.
Siempre tomo nota al comienzo y al concluir. Bien, y preguntaba al grupo si tiene algo más que complementar. Mientras el otro grupo se prepara para su exposición. ¿No hay? A ver, yo voy a hacer una pequeñita sugerencia al grupo que acabo de exponer. Parece que la conclusión, fíjense ustedes, fíjense ustedes que su participación que hacen, Sí, pues igual cuando... estoy apagándolo yo, porque ustedes no lo van a apagar. Entonces decía yo sobre la conclusión, parece que no hubo una coordinación, ¿eh? En la conclusión final. No se olviden que el tema era ciudad industrial, y la conclusión había que hacerla exclusivamente de la ciudad industrial. ¿Ya? Si bien mencionó Japón, pero Japón era como una aplicación, digamos, del tema, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso decía yo que parece que no hubo una coordinación de la conclusión. Siempre la conclusión debe ser la del grupo. Ese es su aporte de ustedes, ¿ya? Entonces tienen que participar ahí todos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? No necesariamente del grupo. La pregunta lanzo, ¿cuál debería ser la conclusión de ciudad industrial? Hola. Pueden encender su micrófono el que quiera responder. Vamos, García Quispe. Creo que quería hablar García. No, no, ingeniero. ¿No? Yo, López, si quiere. Vamos, López. Vamos, López, Joel. Ya. La ciudad industrial, como bien mencionaba, fue originada gracias a la revolución industrial, como bien mencionaba. Entonces, la ciudad industrial bien nos trajo buenos beneficios con respecto a que hubo varias industrias, tanto textil, de modo que, como mencionaba en Japón, que fue creo que la primera que importaron fue Vamos, el López. algodón. ¿Me está escuchando, ingeniero? Entonces yo podría concluir que la ciudad industrial, tanto que nos dio buenos beneficios, digamos, hay que tener una cierta planificación para algunas cosas, ¿no? Ya que también genera grandes contaminaciones debido a la polución, debido a la emisión de dióxido de carbono, al generar estas industrias, ¿no? Que exportan esos desechos al agua y ahí contaminan también el medio ambiente. Entonces yo lo veo como algo positivo por una parte, pero que tenga un control, ¿no? Correcto. Eso sería. ¿Se escucha? El ingeniero se salió, parece. Se salió el ingeniero. Se escucha. Y Tenía problemas con su señal, creo. Ni modo de explicar de nuevo.
Dale, Andrés. La ciudad o el país. Pero hay que tomar en cuenta que esa implementación de las industrias debe tener una buena planificación, ya que no pueden estar situadas en cualquier parte debido a los mismos contaminantes y la polución que producen. De mi parte, lo más recomendable sería que tengan un sector especial como el parque industrial, o un poco más alejado del centro de la ciudad. Esa sería mi propia conclusión. ¿Ya alguien más? Pregunta, ingeniero López Salazar. Vamos, López. Disculpe, mencionaron que ellos necesitaban, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Traer extranjeros de otros países de modo que puedan invertir en sus propias tierras, en este ejemplo que mencionaban ellos en Japón, ¿no? Entonces yo entonces me hago la pregunta, ¿qué hicieron, digamos, los japoneses para ser atractivos, digamos, por así decirlo, con respecto a otros países aledaños? ¿Cuáles eran sus beneficios que ellos les ofrecían a los extranjeros, de modo de que ellos tengan, digamos, interés en invertir en las tierras de Japón, ¿no? No sé si me podían contestar esa duda que ellos han investigado. Ya, no necesariamente el grupo, ¿no? Cualquiera puede decirlo. ¿Ya? Incluso si no hay quien responda, usted puede autorresponderse, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo dar una pequeña charla nomás? Vamos, O sea, Cabrera. con respecto a eso, yo creo que, claro, con respecto a eso yo creo que ha sido la influencia de abrir los mercados para que las personas puedan, o sea, para que otros países puedan, ¿cómo se llama esto? Atraer lo que es el producto internacional, o sea, que las empresas se concentren y llevar el mercado ahí, y de esa manera también exportar, porque si nos ponemos a pensar, Japón ha sido uno de los exportadores en lo que a base de tecnología, como ser autos, ¿cómo se llama? Electrodomésticos, etcétera. Yo creo que ha sido más que todo, como dicen, el capital, por parte de un capitalismo que ha abierto para que para que Estado, como podría decirse, Estados Unidos haya invertido en Japón y de esa manera haya crecido su producción nacional. Es un punto de vista, digamos, ¿no? O sea, con ese objetivo, digamos, con la mano de obra que permite que ingresen, están haciendo mayor producción y están produciendo a bajo costo, ¿no? Exactamente. Claro, esa es una ventaja, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y cubrir los mercados, ¿no? Como está ocurriendo ahora. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera complementar? ¿Alguna otra pregunta, si no? A ver, por ahí siempre hay uno que participa, está calladito. O no está conectado una de dos, ¿no? Creo que es García. Sí, ingeniero. Creo que es García. Está calladito, ahora ¿qué pasa? No se vaya a enfermar, no, nada más, ¿no? No, A ver, vamos, no sé si García. me permite entonces aportar algo. Ya, por Bueno, favor. el compañero mencionaba, ¿no? De que cuál ha sido ese atractivo que ha tenido la cultura japonesa, que nos daban el caso para la ciudad industrial. Japón es una cultura bastante cerrada, por decirlo así. No sé si lo habrán notado, pero en gran parte del mundo somos influenciados especialmente por la cultura de Occidente, ¿no? Así, por las películas, series y demás eventos que ocurren principalmente en Estados Unidos y Europa, ¿no? En la mayoría de las ciudades lo vemos por medio de las películas, digamos, o por medio de las series. Sin embargo, en Japón no ocurre eso. Más por el contrario, Japón es una cultura que influencia a otras. ¿No es así? Ya varios, digamos, conocemos por qué
de qué manera, digamos, llegan a influenciar e impartir su cultura, ya sea en el ámbito pues, cinematográfico, en el ámbito artístico o en el ámbito tecnológico, ¿no? Yo creo que principalmente ese ha sido, digamos, el gran atractivo que ha tenido hasta este país, por lo cual hay varias gente que le interesa harto, pues, Japón, ¿no? Incluso hasta aprenden, pues, su idioma y tienen hasta varios conocidos míos el sueño de irse a vivir por allá, independiente, ¿no? De que Japón tiene un problema especialmente con la parte extranjera, porque bien les decía de que es una cultura bastante cerrada que no ve, digamos, con buenos ojos a gente ajena a ellos mismos. Bien, creo que David Gómez por ahí quería decir algo, si no me equivoco. Gómez está por ahí, o ya se fue. Sí, sí, ingeniero, estoy acá. ¿Usted el que Quería está ahí? complementar algo. No, está levantando. Diga. Bueno, he estado investigando un poco, ¿no?, sobre el tema de Japón, ya que es una ciudad influenciable, y he visto que 494 empresas japonesas, de las 494 empresas, el 35% contrata estudiantes extranjeros, ¿no?, para ligarse a lo que es el mercado global. Esto lo estaba investigando y me di cuenta que esto ocurrió en el 2020. Así que para ellos es importante contratar extranjeros, digamos, aportando un poquito a ese tema, digamos, y quitar el mito de que los japoneses son quizás un poquito reservados con esos temas. ¿Está bien? Bien, en resumen, la ciudad industrial ha sido creada, fíjense ustedes en las industrias que hay un ejemplo, hacemos típico del ingenio azucarero Guavirá. Se fue y se colocó allá más arriba un poquito más allá de Montero, ¿cierto? Y si ustedes ven, los trabajadores del lugar comenzaron a sentarse al entorno del ingenio azucarero, ¿no? ¿Cierto? Y ya se formó la comunidad de Guavirá, creo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lógicamente, ¿por qué ese asentamiento que hubo ahí? Precisamente para no desplazarse muy, digamos, a Montero le quedaba un poquito lejito, entonces prefirieron asentarse en el lugar, ¿cierto? Cosa que salían del trabajo, iban a su casa y no le quedaba al frente, ¿no? Pero eso qué implica todo lo que han mencionado ustedes, ¿no? Que tienen que soportar el ruido, que tienen que la fumaza, las partículas en suspensión que sale de la chimenea. Entonces todo eso van soportando, ¿no? Esa es la famosa contaminación. Y de ahí prácticamente podemos decir que nace esa famosas ciudades industriales. ¿Por qué? Porque hay gente viviendo ahí al entorno de las industrias, ¿no? Es como si fuese un parque industrial y que estamos viviendo ahí, ¿no? Entonces de ahí es lo que nace la ciudad industrial. A consecuencia de la industria se necesita mano de obra. Entonces esa mano de obra, por no desplazarse un poquito más allá, que le resulta un poco incómodo con el tráfico y todo eso. Entonces a veces se llegan a vivir en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pero hay las consecuencias, ¿no? Por eso que el tráfico vehicular y todo lo relacionado a la contaminación que hay en la zona se va afectando, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener nosotros en cuenta, porque es, ¿no?, una ciudad industrial, ¿no? Y así vamos a ver, el siguiente tema vamos a ver inmediatamente, creo que es la ciudad, no sé si es ciudad, ahorita me fijo, ciudad lineal. Ya, sí, el tema siguiente que vamos a ver es ciudad lineal. ¿Listo? Vamos a quedar acá para que veamos otro tipo de ciudad. ¿Listo? Que es lo que nos van a su investigación de los compañeros que vamos a ver a continuación. Vamos a quedar ahí. Nuevamente reitero, si no podemos subir a la plataforma porque creo que hay un problemita, en cuanto se habilite, lo vamos a habilitar y van a tener el tiempo necesario como para que suban los informes. ¿Listo? Así que no se preocupen. Pero si ya habilitan inmediatamente, ya está todo
listo para que ustedes suban a la plataforma. Si en caso se retrasara después de medianoche, ahí ya lo habilitamos siempre y cuando la plataforma esté habilitada, porque no estaba habilitada en la tarde. No sé si en este momento está habilitada. Entonces voy a compartir para que el siguiente grupo haga su exposición, ¿ya? No se olviden de subir a la plataforma los informes correspondientes de los expositores y de los de participación en clase. ¿Listo? No me envíen nada por WhatsApp porque eso yo no lo tomo en cuenta, ¿ya? Todo es a la plataforma. Bien, vamos con el siguiente tema. El tema 9. Céspedes, Mamani, Montaño, Siraisi, Vázquez, Yucra. Son Ingeniero. los 6 integrantes del otro grupo. Diga. Ingeniero, disculpe, no escuché bien, está un poquito lento mi internet. La plataforma hoy día quise entrar y está un poquito mal. ¿Cómo hacemos para subir el mapa conceptual? Ya, si no se habilita, escúcheme, si no se habilita, de todas maneras, si usted no puede escuchar, pregúntele a sus compañeros que lo están escuchando muy bien todos, ¿no? ¿Otros escuchan bien? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se Hola. escucha bien. Ya. Bien, en caso de que no pudiera escuchar, compañeros, ustedes le hacen recuerdo, ¿listo? Yo decía que la plataforma está un poco mal y tienen plazo de subir hasta medianoche, ¿cierto? En caso de que no se pudiera subir, le vamos a habilitar en cuanto la plataforma esté habilitada para todos, porque ni para mí está habilitada, ¿no? ¿Ya? Entonces, con el tiempo, de todas maneras, estén atentos. Si es que está habilitada, van a poder trabajar normalmente. Si no está habilitada, no van a poder, y ahí yo voy lógicamente que tengo que postergar hasta el día siguiente, ¿no? A la misma hora, ¿ya? ¿Está bien? Sería hasta las 12 de la noche. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Hasta qué hora, cuánto de tiempo vamos a tener? Porque la clase termina a las 7 y son las 6:45. Sí, Nosotros tenemos clase igual a las 7, ingeniero. Nosotros 7:30. no, pasamos con un poquito, no pasa nada. ¿Empezamos? Ya. Puede empezar. ¿Quién empieza? Ya puede. Yucra. Empezamos con Yucra. Yo empiezo, ingeniero. Vázquez. Vázquez, vamos con Vázquez. Ya. Bueno, primeramente la ciudad lineal se estableció en la ciudad de Madrid, construida y diseñada por el urbanista Arturo Soria. Pero antes de eso, la ciudad de Madrid no era, o sea, estaba bastante desordenada, con asentamientos en condiciones inhumanas, debido a la gran migración de la población, ¿ya? Esto fue influenciado sobre todo por la revolución industrial, ya que como se establecieron nuevas industrias en la ciudad de Madrid, esto conllevó a que necesite bastante mano de obra, y fue así que se generó una migración del campo a la ciudad. Prácticamente la ciudad de Madrid pasó de tener una población de 200.000 habitantes a 400.000 habitantes, donde esta clase obrera del campo se estableció, como usted lo mencionaba, prácticamente cerca de las industrias, y así tener más cerca sus hogares, pero como carecían de dinero, se establecían como podían, y prácticamente en condiciones inhumanas, donde soportaban los desechos de las industrias, y como en esa época no había buenas redes de saneamiento, o sea, donde las industrias no podían botar prácticamente en un lugar bien determinado sus residuos, y también las sociedades no tenían dónde botar sus aguas residuales. Esto genera que la ciudad de Madrid sea un poco hedionda, si se podía decir. ¿Ya? Siguiente página. Bueno, y es así que debido a esto surgen mentes pensantes que buscan una sociedad justa e igualitaria. Justa e igualitaria sobre todo para la sociedad obrera, porque se veía bastante influenciada por
como no tenía poder adquisitivo, también surgió una nueva explotación debido a la revolución industrial, lo que genera que la clase obrera prácticamente trabajara casi todo el día y tuviera que vivir en condiciones inhumanas. Es así que en estos problemas entra Arturo Soria de parte de la ciudad de Madrid, en la cual él fue un urbanista, constructor, y se encargó del diseño y el desarrollo de la ciudad lineal. ¿Ya? También fue un activista político y buscaba mejores condiciones para la sociedad de la clase obrera. ¿Ya? Siguiente, por favor. Fue así que en 1882 le autorizan la construcción del tranvía de la circunvalación de Madrid, como se podrá ver ahí en el mapa. ¿Ya? Es así que con esto poco a poco va mejorando las condiciones de vida de la sociedad, sobre todo como ya había una gran población, él vio la necesidad de que la sociedad necesitaba un transporte, cómo transportarse. Y es ahí que presenta su proyecto en 1882 y se lo autoriza el Ayuntamiento de Madrid. Siguiente, por favor. Bueno, y como vio que ya en esa época la gran mayoría de las ciudades tenía un crecimiento concéntrica, o sea que crecía en torno a un punto. En este caso, era el caso igual de Madrid. ¿Ya? Y fue así que él vio que se hacía muy complejo el diseñar sistemas de transporte público, ya que iba a requerir bastante líneas de transporte público. Además que se elevaron los precios de los suelos que eran cercanos al centro, si se podría decir. ¿Ya? Y es así que la clase más humilde, la clase obrera, se tuvo que asentar en los barrios periféricos, alejanos, como también cerca de las industrias. Y todo esto igual conllevó a que la ciudad de Madrid se aleje cada vez más de lo natural y sea prácticamente una ciudad bastante desordenada. Es ahí donde Arturo Soria propone un proyecto. Siguiente. Un proyecto que va a ser denominado la ciudad lineal, pero esta va a ser ejecutada y construida por la Compañía Madrileña de Urbanización, ya que fue que constituyó la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, por eso él planteó que en vez de que las ciudades crezcan en torno a un punto, ¿ya? Él planteó que crezca en torno a una línea, ¿ya? Es así que propone que sea una ciudad que se desarrolle a lo largo de una banda estrecha de 250 a 1000 metros, cada uno con su respectiva línea de tranvía, ¿ya? Y a todo esto le denominó la ciudad lineal. Siguiente. Y bueno, continuando, seguirá mi compañera Sara. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Voy a continuar con las características de la ciudad lineal. Esta ciudad lineal, como ya lo mencionó mi compañero, fue planteado por Arturo Soria, donde iba a ser una ciudad novedosa, una ciudad singular, una ciudad que iba a unificar a la parte urbana con la área rural, y empezó con el lema de para cada familia una casa, y en cada casa un cultivo y un jardín. Siguiente, por favor. Entonces, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto surge a raíz de las diferentes problemáticas que existían en la ciudad de Madrid. Entre ellos estaban los urbanismos compactos que eran comunes en esa época, la ciudad jardín que excluía a la clase más baja y no le daba una buena calidad de vida. También se encuentra el crecimiento por aglomeración, o sea que no había, se podría decir, una orden establecida para llevar adelante el desarrollo de la ciudad de Madrid. Y es entonces a causa de todo esto surge la ciudad lineal,
una ciudad saludable, comunitaria, sostenible e igualitaria. Siguiente, por favor. Disculpen, no se puede ver bien la diapositiva. A veces hay problemas en el paquete, señorita. A mí me pasa también lo mismo. Continuando. Con otra materia. Se puede continuar nomás, Sí, señorita. observamos los planos, ¿no? de la ciudad lineal. Se puede observar que el ancho de la avenida principal tenía un total de 40 metros y 10 metros a ambos lados para el paso peatonal. Y algo que resalta mucho en este proyecto de la ciudad lineal es el medio ambiente, ¿no? Que estaba también dentro de las propuestas de Arturo Soria. Puedo mencionar también que los planos estaban ubicados las manzanas con 200 metros de ancho y 100 metros a lo largo. Siguiente, por favor. Bien, el proyecto consistía en un total de 50 kilómetros de ciudad lineal, pero solo se llevó a cabo la primera fase que fue un tramo de 5 kilómetros. Ahora, también se observa, ¿no?, que esta ciudad lineal tuvo mucha importancia en aquella época debido a que incluía a todas las clases sociales, clase alta, media y baja. Ahí podemos observar también los ferrocarriles que se utilizaron en aquel entonces, ya que para el año 1885 aún no habían salido, ¿no? No se había inventado aún los medios de transporte como ser los autos y todo eso. Siguiente, por favor. Entonces, en este proyecto de ciudad lineal se ven, ¿no?, las viviendas, que las viviendas fueron repartidas según la condición económica que existía a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Pero lo que se observa también es que las viviendas para la clase más alta, que eran viviendas de lujo, ellos tenían la opción de escoger el diseño, el color, o sea, tenían esa elección de diseñar, se podría decir, sus propias viviendas. En cambio, para la clase más baja no había esa opción, simplemente estaban puestas ya el plano y simplemente ellos tenían que pagar con plazo de 5 años. Tenían 5 años para cancelar el terreno que estaba dentro del proyecto. También para la clase media, que era la clase burguesía, también para ellos había la opción, digamos, más opción de que ellos puedan elegir o ver según a lo que ellos desean sus viviendas. Y algo que sobresale es que para la clase media y alta es que las casas eran de 2 plantas, planta baja y planta alta. En cambio, para la clase obrera, la más baja, simplemente era la planta baja nomás, solo de un plano nomás. Se salió el ingeniero. Se salió el ingeniero. Bueno, su internet está mal. Pasen la diapositiva y digan que terminaron ya. Por 2. De verdad, digan eso. Aquí en el Zoom, por Zoom se puede pasar. Seguí nomás, Sara. Seguí nomás. Eso es pecado. Ya concluí con lo que estaba explicando. Seguí nomás, compa. El compañero que está compartiendo pantalla, que lo elimine, tiene una lista arriba y al costado. Por eso es que lo vemos nosotros así, con una mancha. ¡Ay, pu! Que no va a poner de nuevo, mínimo, ¿no? Es por la portátil nomás, no es que sea su culpa. No sé qué. Vamos al ingeniero. Se veía bien las diapositivas cuando practicamos, pero ahorita sale así, mira. Ahí está, ya está. ¿Qué va a hacer? Y justo nuestro grupo, Ya no hay tiempo. Sigue exponiendo, que sigue exponiendo. 3 minutos. Ya damos la conclusión de una vez.
Una. Ponga Giovanni, pero ya que sí. No, vamos a esperar al ingeniero. Vamos a esperar al ingeniero. No hay tiempo, compañero, pues. De una vez acaban lo de exponer así a grandes rasgos, porque si no, a final de cuentas no hay tiempo y le va a hacer repetir de nuevo a ustedes el dispositivo. Vamos a esperar al ingeniero, pues. Mejor Le no va a hacer hagamos nada, repetir que de diga el nuevo. ingeniero. Más que seguro que va a decir para otra clase. Porque no va a haber tiempo. Desde un principio no había Sí, tiempo. mejor esperémosle. Y no había tiempo en un principio, el ingeniero alucina. Ni modo. Cállate vos. F en el chat. Lógico, lógico. Milhouse. Buena exposición, chicos, buena. Yo creo que hay que concluirla. De una vez. Sigan pasando la ¿Tiene alguna diapositiva. pregunta? Pregunten. ¿Quién era Arturo? Soria. Un hombre. A la percha. En español. Un urbanista constructor. Que tenía plata y era oligarca. Tenía varios títulos. Es mi amigo Arturo. Era pudiente. Ingresó a la masonería, por si acaso. ¿Quién fue el que habló de Y justo nuestro grupo. masonería? Dos minutos de competencia. Ya va a empezar calle 7. El estreno. GG. Suban su uniforme. Joel, Pasen su diapositiva. Ivancito. Eli Macho. Joel. Iván, sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Debe da tu suponer las uniforme, actividades. Mira, encima que no da ni la plataforma, mira. Pasen el informe. Estamos yeta, estamos yeta. Ni modo. Tu uniforme, Iván. Hay que hacer hiper. Full examen. Hay que bañarse. GG. Estudiar matricial. Principio. Por favor. Retiro. Nos salimos. Full matricial. Se acabó la materia. Retire. Eximidos. Estamos esperando las preguntas. Vean el WhatsApp. ¿No volvió a ingresar el ingeniero? Se fue a esa otra clase. Salgámonos todos, ya son las 7, pues. Parece que se le fue hasta la luz. Hasta las 7:30 la clase. Se le conectó todo. Hasta las 7. Es hasta las 7. A las 7, ¿cuál 7:30? Se acabó. El que quiere, vámonos, quiere. 7:30. ¿Qué pasa? Que tengo mi horario aquí, pensé que era hasta las 7:30, yo por eso decía, ¿por qué están tan apurados? Borracho. Hola. 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 ¿Se escucha? No sé, se perdió. Y recién me conecté de nuevo. Terminemos de una vez. Estamos con césped de mercado, Sara. Sí, ingeniero. Ya no sé qué pasaría, la cuestión que me votó y otra vez me conectó ahorita. Mencionaba, ¿no?, que en la ciudad lineal se ha tomado en cuenta a todas las clases sociales, y respecto a eso también se ha hecho la repartición de los terrenos
claro que con una perspectiva muy diferente en la construcción para cada uno, y también en el tamaño de los terrenos fueron vendidos según la clase, ya sea media, alta o baja, con diferentes metros cuadrados. Y asimismo también la construcción, los planos de la construcción para cada clase fueron diseñadas exclusivamente de manera muy diferente para cada clase. Y bueno, ahí concluiría. Muy bien. Hola, ¿me escucha, ingeniero? Hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya. En lo ambiental, la ciudad lineal en aquella época fue muy ventajosa para la ciudad, lo cual se reinserta más en la naturaleza. Será una ciudad mucho más higiénica y saludable. Igualmente, disponer de una línea de transporte tan cercana facilitará la implantación de industrias y de explotaciones agrícolas. Además de este modelo de ciudades, crecerán comunicando a poblaciones a través de vías, lo cual pueden tener un tamaño ilimitado. Las soluciones trae varias soluciones a los problemas ecológicos y sociológicos. Como objetivo tenía aumentar la calidad de vida al llevar el campo a la ciudad y un transporte público más eficiente que los automóviles, que son una fuente importante de ruido y de contaminación. Lo urbano. Este modelo fue propuesto por Arturo Soria. Tiene una serie de ventajas evidentes en el urbanismo. Como puede ser, la red de transporte es mucho más sencilla, ya que con una sola línea de vías se comunica toda la ciudad. Esto quiere decir que lógicamente la forma de la ciudad debe ser la de una calle principal, eje o columna vertebral del organismo urbano, de la mayor anchura posible, en cuya parte central se construya previamente de 2 o más vías férreas, si es posible eléctricas. Otro aspecto, la subdivisión de las manzanas en lotes será la más perfecta y económica, adoptando las mismas formas de cuadrado, rectángulo y trapecio, cuando no sean precisas en manzanas enteras para universidades, cuarteles, fábricas y mercados. Las soluciones, bueno, ella aborda la justificación de su idea a partir de la simplificación y racionalización del problema del tráfico, el cual a su vez condiciona el de las canalizaciones de servicios urbanos a través de una vía férrea, llámese ferrocarril o vías. La primera condición a que debe satisfacer la calle única o principal de una ciudad lineal es la de que su ancho permita establecer ferrocarriles y tranvías en un número proporcionado a su tráfico. Buenas noches, ingeniero, compañero. Me presento, soy Luis Enrique Montaño, y continuando con la exposición les hablaré sobre la repercusión de la sociedad sobre la ciudad lineal. Siguiente, por favor. Primeramente, Arturo Soria se propone a constituir la compañía madrileña de urbanismo, el cual se empieza de una manera directa a comprar suelo y a edificar. Las parcelas las consigue a unos precios muy ventajosos, ya que se trata de terrenos baldíos y alejados del punto central. Y ya a partir de 1897 se edificaron las primeras viviendas. En este caso fueron 33. Siguiente, por favor. Al aparecer las primeras viviendas surge lo que son las críticas a la ciudad lineal, en las cuales las fuerzas vivas de la sociedad repercuten de manera demoledora a Arturo Soria, diciendo y partiendo desde los socialistas que defienden entonces la propiedad colectiva, lo critican diciendo que su objetivo sea el de que todos tengan una vivienda en propiedad. Otros lo acusan de fantasioso. Muchos afirman
de que la ciudad lineal o la ciudad de los chiflados, como la conocían, era solo una gran estafa. Siguiente, por favor. Respecto, Arturo Soria responde de la siguiente manera, diciendo que contesta con total transparencia, que publicará además una revista periódica denominada Ciudad Lineal, donde informará periódicamente de las cuentas y los progresos de la sociedad. Se trataba de una revista que incluía artículos sobre urbanismo, arquitectura, agricultura, higiene. Su Ciudad Lineal fue la primera revista de urbanismo en el mundo. Un ejemplo de los ejemplares publicados es la imagen que se puede observar a la derecha. Siguiente, por favor. Con todo este éxito, Arturo Soria se propone nuevos proyectos, por ejemplo, la prolongación de la primera fase y el inicio de la segunda fase de la Ciudad Lineal. En la imagen izquierda, si lo pueden lograr observar, el cuadrito azul es lo que se ha venido desarrollando y con todo ese éxito se propone el cuadro superior rojo de arriba y el de abajo. Siguiente, por favor. Si la primera década del siglo XX la ciudad lineal alcanzó la cima y en la segunda se deslizará hacia el fracaso. La verdad sobre todo esto es que Arturo Soria cometió un error en los cálculos de uno de los pilares fundamentales, en el cual es relativo integrar la vivienda social con su ciudad futurista. Aunque se dieron muchas facilidades para comprar las viviendas, los diferentes tipos de vivienda, como mi compañera lo explicó, en este caso, los más afectados eran los obreros, ya que eran pocos los que podían racionar una parte de su salario para poder pagar las cuotas de su préstamo. Sobre todo esto, la ciudad lineal queda reducida como una ciudad residencial, solo para la gente pudiente o de poder económico. Siguiente, por favor. En julio de 1914 comenzará la Primera Guerra Mundial. Si bien algunos hicieron fortuna suministrando bienes a los países en conflicto, esta riqueza no aporta al tejido industrial español. Tras la guerra vendría una profunda crisis económica, lo que dispararía la inflación y el desempleo. La compañía que fundó Arturo Soria entra en suspensión de pago y ya en noviembre de 1920 Arturo Soria muere, el cual el director de la compañía y sus hijos tratan de continuar con su proyecto, pero esto no avanza mucho, ya que los mismos propietarios de los terrenos se enteran del éxito y suben los precios, de tal manera que no se desarrolla. El Montaño, quedamos ahí, ya está con los 5 minutos. Con el siguiente, por favor. Listo, ingeniero. El siguiente, por favor. Ingeniero, en un minuto se va a cortar la reunión. Volvemos a conectar, no se preocupe. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. Esa de ahí. ¿Empiezo, ingeniero, o nos reconectamos? Vamos empezando. No se preocupe, Ok. de ahí enganchamos nomás. Perfecto. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Isoroku Shiraishi Chávez.
Creo que todavía no entró el que va a compartir pantalla, ingeniero. Ya esperemos un ratito, ya está compartiendo. Sí, ya está ahí. Está pequeñita la pantalla, ¿lo puedes hacer grande, por favor? ¿Uno antes? Bueno, mi nombre es Isoroku Shiraishi Chávez. Yo les voy a hablar acerca de la repercusión de la ciudad lineal en otros países y cómo la idea de Arturo Soria repercutió alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Nos vamos hasta Chile y conocemos a Carlos Carvajal Miranda. Él fue un arquitecto chino que entre 1909 y 1939 diseñó varias ciudades lineales partiendo desde Santiago de Chile. De hecho, en la caricatura publicada por la prensa local en esa época que se ve a la izquierda, se lo ve a Carlos Carvajal con uno de sus proyectos. Y lo que él intentaba era resolver los problemas del crecimiento de la ciudad moderna, de la motorización de los transportes públicos y de la escasa ocupación de la urbana del país. Siguiente, por favor. En la imagen se logra observar la ciudad lineal de Centenario, la anterior. En esta imagen se logra observar la ciudad lineal de Centenario, que fue un proyecto presentado por la Sociedad de Arquitectos de Chile, por el diario El Mercurio, el 28 de julio de 1912. Siguiente, por favor. Nos vamos hasta Estados Unidos y conocemos a Edgar Chambliss, que él nació en 1870 y falleció en 1939. Fue un inventor y un empresario estadounidense que un día en 1893 sufrió de la crisis del ferrocarril que sucedió en Norteamérica, y eso lo hizo que su cuenta bancaria quede literalmente con solamente $1, y lo orilló a pensar en una forma de salir de esa crisis, y así es como en 1910, siguiente por favor. En 1910 propuso la Road Town, que llega a ser la ciudad lineal kilométrica. Según Chambliss, la mejor forma de gestionar la civilización y de impedir un colapso sería la de convertir a las grandes ciudades en grandes bloques de varias plantas que se extiendan linealmente a lo largo de varios kilómetros, como se logra ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos hasta Rusia y conocemos a Nikolai Miliutin. Él nació el 21 de diciembre de 1889, falleció el 4 de octubre de 1942. Fue uno de los arquitectos y políticos más influyentes de su época, y él aplicó el concepto de la ciudad lineal en Moscú y en Stalingrado. Formó por primera vez su propuesta de ciudad lineal en su libro que se llamaba La ciudad socialista, por allá por 1930, y su principal preocupación era la de crear una ciudad económica que uniera lo rural con lo urbano, y que funcionara más que todo en la parte del transporte para que se minimicen gastos y para que se minimicen tiempo. Siguiente, por favor. Ese de ahí es un esquema para la ciudad lineal de Stalingrado. Las zonas residenciales están representadas por la letra A, las industriales por la letra B. Están separadas, obviamente, y paralelo a la zona industrial es por donde pasa el ferrocarril. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, vamos a conocer a Le Corbusier. Él nació el 6 de octubre de 1887 y falleció el 27 de agosto de 1965. Él fue un arquitecto y teórico, también era urbanista, pintor y era hasta escultor. En 1945, él hizo una publicación llamada en español, porque no puedo pronunciarlo en su idioma original, Los 3 asentamientos humanos. Consideraba el modelo de la ciudad lineal como una de las 3 unidades productivas posibles.
en contraposición con la ciudad radial tradicional y la cooperación agrícola. Y teniendo en cuenta de que el modelo lineal era muy novedoso para esa época, el hecho de que Corbusier lo haya incluido en su tratado denotaba lo importante que era este proyecto para la época. Siguiente, por favor. Y para finalizar, el esquema que se muestra en pantalla es el que propuso Corbusier para toda Europa de núcleos urbanos consolidados mediante ciudades lineales. Gracias. Continuando con la exposición de mi compañero, voy a hablar un poco sobre lo que es el urbanismo aplicado en la ciudad lineal, ¿no? El urbanismo constituye en la organización o ordenación de los edificios y los espacios de una ciudad acorde a un marco normativo. En sí esto tiene que estar definido y tienen que tomarlo en cuenta lo que es la sociología, la economía, la política, la higiene, la tecnología, el diseño y la ciudad en su entorno. En sí, ¿cuál es el objetivo principal del urbanismo? El objetivo principal es el estudio de las ciudades desde una perspectiva holística. Enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar los sistemas urbanos. En sí, actualmente los problemas urbanísticos que hay en Bolivia, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, sería la topografía compleja, las obras con retraso, el paisaje urbano degradado, mucho gasto y poco uso y la invasión visual. Sobre lo que es la topografía compleja, en sí es el gran desafío de los urbanistas y también de los arquitectos de La Paz, porque su topografía es tan heterogénea como compleja, con variaciones importantes en el suelo y sus alturas, sumado más de un centenar de ríos subterráneos que existen. También existen las obras con retraso que hay y también el paisaje urbano degradado. En sí sabemos que La Paz no posee una política de embellecimiento que permita una remodelación en las fachadas de los edificios, tanto como con ladrillo al desnudo, como siempre lo vemos, ¿no?, en la ciudad de La Paz. También podemos ver el mucho gasto y poco uso. Actualmente el teleférico paceño es el transporte público menos usado de la ciudad de La Paz. En sí transporta por día 20.000 pasajeros y eso solo representa el 2.5% de total de los habitantes de la ciudad de La Paz. También sería la invasión visual. Sí, y siguiente. Sobre lo que es la ciudad lineal, siguiente, cambio. Ya, sobre lo que es la ciudad lineal. La ciudad lineal es como una línea que ocupa varios kilómetros en longitud de poca anchura con una sola avenida central, calles transversales y que van a dar, digamos, al campo, ¿no? Y en sí, ¿quién hizo la ciudad lineal? La ciudad lineal lo hizo Arturo Soria, uno de sus principales proyectos. En el año 1886, él hizo ese cambio, ¿no?, sobre lo que es la ciudad lineal, ¿no? ¿Cómo pueden dividirse las ciudades según su tipo de plano? En sí, toda ciudad se organiza internamente en calles y manzanas y la distribución de ellas, ¿no?, forma lo que llamamos plano urbano. Podemos reconocer cuatro tipos básicos: plano de una barrera natural y en cuadrícula, ortogonal o en damero. El parque lineal actualmente se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, como todos conocemos, el Cambódromo. El Cambódromo oficialmente es denominado Parque Lineal Mutualista, también conocido como el Corsódromo, ¿no? En sí esto se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, abarca 40 hectáreas, que se extiende a 4 kilómetros, situado entre el cuarto y el octavo anillo. Y eso se encuentra sobre la avenida Mutualista. Y actualmente la ciudad de Santa Cruz es denominada como la ciudad de los anillos. Una de las características más reconocidas de Santa Cruz es la distribución urbana, tomando en cuenta la estructura de los anillos.
Santa Cruz fue la primera ciudad del país que contó con un plan regulador y con un parque industrial. Siguiente. Conociendo los tipos de plano, siguiente. Ahí. ¿Cómo se ordena la ciudad? La ciudad se ordena por cuadra más... Los tipos de plano lineal, ortogonal, irregular y radiocéntrico. En sí, los tipos de plano lineal es la que ocupa una faja de terreno de varios kilómetros de longitud y de poca anchura, una sola avenida central y con varias calles transversales que van recto. Y el plano ortogonal es aquel que predominan las líneas rectas. Las líneas rectas en el trazado de las calles que se cortan perpendicularmente. Y en el plano irregular, en sí esto es como un plano anárquico, sin forma determinada, calles estrechas, irregulares y cortas y de trazado tortuoso. Y el radiocéntrico el plano radiocéntrico, se caracteriza por tener un centro urbano especialmente destacado, generalmente de casco viejo o antiguo, en el que a su vez existe, ¿no? Y me faltó la anterior, que mi internet está lento. Y la conclusión. Sí, la conclusión. Bien, ingeniero, como conclusión, se puede decir, ¿no?, que la concentración urbana ha llevado al límite las ciudades actuales y hoy por hoy, digamos, podemos ver el imparable crecimiento de las ciudades convirtiéndose en megaurbes que absorben el 80% de la población. Entonces, en el año 1883, una propuesta urbanística sustentada en un conocimiento lineal se adelantaba al futuro, tratando de armonizar la vida urbana con la vida rural, que es la ciudad lineal. Esta atravesaría, ¿no?, los campos uniendo las ciudades. Y estos principios fueron tomados muy en cuenta en diferentes desarrollos urbanos en el siglo pasado, pero también hoy en día se podrían considerar de nuevo para reflexionar sobre la morfología de la ciudad y asimismo plantear esta como una alternativa que incluye a todas las clases sociales. Gracias. Bien. No sé si quieren complementar algo más. ¿Alguna pregunta? López Salazar, Joel. Vamos. Disculpe, Vamos, a mí Joel. me sale la duda, digamos, ¿no? Porque el sistema lineal, como bien mencionaba, es en una ciudad, ¿no? Un sistema, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, en los casos de que, en el caso de las exportaciones de agrícola, digamos, que ustedes saben pues bien que muchas veces la materia prima no está en la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, estos sistemas que estaba planeado por el señor Arturo Soria, el sistema lineal muchas veces no llegaba hasta lugares que estaban fuera de su área de cobertura, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros trajéramos la industria a la ciudad? Eso generaría contaminación, por así decirlo, una mala calidad de vida. Entonces, ¿cuáles eran más o menos las pautas que tenía Arturo Soria con respecto a que muchas veces, digamos, ¿no?, la materia prima tiene que estar cerca de las industrias y esto generaría contaminación, digamos, a la ciudad? ¿Cuáles eran las soluciones que él pretendía a eso? ¿Alguien quiere contestar? La ciudad lineal incluía, ¿no?, a la ciudad lineal agrícola. Estaba dentro del proyecto una ciudad lineal agrícola, una ciudad lineal industrial y también una ciudad lineal para las clases sociales. Entonces, la solución que da Arturo Soria, él pensó en todas estas problemáticas y pone en su proyecto, que es el tranvía, que son los ferrocarriles. Mediante ese tipo de transporte estaría conectado tanto así la ciudad con el campo. Entonces,
no había necesidad de traer las industrias, ¿no? Porque tranquilamente Arturo Soria tomó muy en cuenta al ferrocarril, al tranvía, que lo aplicó en la primera fase de la ciudad lineal, que eran 5 kilómetros. Bien. ¿Alguien más que quiera complementar a eso? Otra cosa también, que él destinaba cierta cantidad de terrenos para que cada familia con su respectiva casa tenga una huerta y un jardín, y así sea autosustentable con respecto a la canasta familiar, ¿ya? Y con respecto a lo que se refería a Joel, que la materia prima no siempre están cerca de las industrias, no, prácticamente siempre es así, digamos. No siempre los grandes campos tienen que estar cerca de una industria. Pero en el caso de Madrid, de la ciudad lineal, esa solución él propuso, de que cada casa tenga su respectivo jardín y su huerta. Y claramente propuso también que haya gran cantidad de arbustos para que pueda equilibrar las emisiones de las industrias. Claro, en su pequeño, ¿cómo se puede decir? En su pequeño criterio de poder mitigar las emisiones de dióxido que había ya en esas épocas. Bien, está bien. Y en Bolivia, ¿cuál sería considerada una ciudad lineal? Un ejemplo. Ingeniero. Cualquier. ¿Dónde podríamos considerar ciudad lineal? Ingeniero, yo puedo responder más o menos eso. Vamos, García. Esa de las ciudades lineales, no sé si estaría, bueno, relacionado, pero al menos con lo que he logrado comprender, ese concepto de que haya una avenida principal y alrededor de este se desarrollen otras calles transversales y, bueno, y se vayan habiendo los sectores, bueno, la parte urbana. Mayormente solo he visto en lo que serían en las provincias. Por ejemplo, yo antes iba a un pueblo que se llama Cabezas, es de ida a Camiri. Ahí se ve bien claro que es una ciudad totalmente lineal, puesto de que están con la carretera de ida a Camiri, y alrededor de esta se han ido asentando la gente y han ido formando la ciudad de Cabeza, bueno, el pueblito de Cabeza. Así es, compañero. O sea, las provincias, si ustedes ven, están asentándose sobre... Ustedes cuando construyen una carretera, o vean una carretera nueva, está despoblado. Pero después van a ver, van asentándose comunidades sobre la orilla de la carretera. Y el concepto mismo decía el grupo que son avenidas anchas. Entonces la carretera es considerada esa avenida, ¿no? Donde circula y ahí va el asentamiento, ¿no? Y fíjense que es una carretera, ¿no? Lo que preguntaba el compañero relacionado de las industrias, cómo se eran transportadas, está bien ese concepto que respondió la compañera, ¿no? Que había el tranvía. Pero por lo general, digamos, las industrias van asentándose de acuerdo a la población que va asentando sobre esa carretera, en el caso nuestro particular, ¿no? Entonces, imagínense, construimos la carretera, cuando acordamos van asentándose y se van creando las comunidades. Y lógicamente que van apareciendo ahí las industrias también. No se van a asentar solamente las viviendas, ¿no? Se van a asentar algunas industrias también. Entonces, el transporte por ahí necesariamente es necesario transportarlo en algo, ¿no? Por eso es la inquietud del compañero que mencionaba cómo va a ser esa industria en medio del pueblo, ¿no? Pero es por eso, porque nadie se controla a veces, ¿no? Entonces la teoría, fíjense ustedes, que seguimos arrastrando desde épocas antiguas, se sigue aplicando ahora, ¿no? Por eso es que yo lancé esa pregunta. ¿Dónde vemos esa ciudad lineal acá? Y se lo ven en las provincias, evidentemente. En cada comunidad que ustedes vean, ya son prácticamente ciudades que van en crecimiento y se están asentando sobre la carretera. Y fíjense, si ustedes van al Torno, lo mismo ocurre. Ya se van creciendo sobre la orilla de la carretera, ¿no? Si seguimos yendo más allá a otra provincia, si quieren, yendo a los valles mesotérmicos, yendo a Cordillera, yendo a la Chiquitanía, también se ve lo mismo, ¿no? Aparece una carretera y hay asentamiento.
¿Ya? No sé si quieren algo más complementar. Una dudita, Inge. Diga, López. Disculpen, en el sistema lineal que ellos mencionaban, bueno, el sistema que él planteaba de Arturo Soria, él estaba en contra de realizar una red de alcantarillado y realizar más que todo pozos negros, ¿no? Que es más económico, claro que sí, pero de tal manera que genera, ¿no?, mayor contaminación en la ciudad. Y también al pasar, digamos, por ese tranvía que mencionaba, generaría, digamos, un poco de dificultad para el operario, si es que estuviera un alcantarillado, para lo que es la parte del mantenimiento, ¿no?, de las tuberías en caso de una explosión por presión. Entonces, yo quiero saber cuál es la solución, ¿no?, con respecto a los pozos, o no sé si eso se mantuvo o se creó otro plan, no sé si han investigado esa parte, sería, bueno, interesante, ¿no? Que lo planteen. A ver, yo le contesto, Joel. No olvidemos que estamos hablando sobre la ciudad lineal y no estamos entrando muy a profundidad como usted lo está considerando, ¿no? Entonces ya tendríamos que hacer un estudio de la zona, evidentemente cómo es considerado para que sea realmente una ciudad lineal. Evidentemente el tranvía es un transporte de equipo pesado, que cualquier estructura que esté en el suelo lo deteriora, eso lo sabemos nosotros como ingenieros civiles, ¿cierto? Entonces, algo que quiero aportar dígase, a la exposición. Si bien es cierto que la ciudad lineal tuvo, ¿no?, una influencia única, un proyecto, o sea, que estaba proyectado hacia el futuro, y quizás muchos se preguntan cómo llegó a su fin o por qué no se concluyó esta ciudad lineal. Entonces, esta ciudad lineal no se concluyó debido a la crisis que entró Madrid al finalizar la Primera Guerra Mundial, y también influenció mucho la muerte de Arturo Soria, que Arturo Soria tenía principios claros para aplicar a la ciudad lineal, pero una vez que él fallece, ya empiezan a cambiar y también la misma población entra en crisis, y aunque a pesar de que se da, ¿no?, se brinda un crédito de 20 años para que las personas puedan pagar el terreno que brinda este proyecto, no acceden porque entró todo el mundo entró en crisis en la Primera Guerra Mundial, y es así que va decayendo hasta que no se concluye los 50 kilómetros que era la propuesta inicial de Arturo Soria. Ya, pero interesante la idea, ¿no?, que propuso él. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, vamos a quedar ahí. No se olviden de subir a la plataforma si estuviese normal, si está normal, ya vamos a ver cómo solucionar eso, ¿no? ¿Ya? La plataforma no estaba funcionando, ni yo pude entrar en la tarde, hasta antes de empezar la clase, y puede ser que continúe. En caso de que continúe, nosotros lo habilitamos para mañana hasta como quedó ahora, ¿no?, hasta medianoche. ¿Listo? Yo creo que mañana entonces le presentamos mañana nuestra participación en clase. Claro, no va a poder subirlo, pues, ¿no? O lo van a poder. Si lo pueden subir, lo suben, pues, ¿no? Si no, mañana, ¿ya? Quedamos así, vamos a concluir y nos vemos el día miércoles con los otros dos grupos. Vamos a tratar de ser puntuales, ¿ya? Por favor, si podemos empezar 5:15, mejor. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Pero claro. ¿A las 5? 5:15. ¿Está bien? Yo paso clases ingeniero hasta las 5:30. Pero se sale 15 minutos, así como se me salen a mí. Mira, hay 55 de 94. Bien, ingeniero. ¿Ya? Está bien. Entonces, con el grupo siguiente empezamos a las 5:15, ¿ya? Por favor. Buenas noches. Voy a finalizar. Hola, ingeniero.
Hasta luego, ingeniero.